Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Por su presentación. Les mando un saludo a todos los odontonautas y espero que esta pequeña charla les sirva para su clínica diaria. ¿Ok? La temática de hoy día es que conversemos un poco acerca de la eficiencia y la eficacia de la mantención periodontal. ¿Ok? Vamos a partir definiendo un poco lo que es eficacia y lo que es eficiencia, porque considero que en nuestra práctica clínica diaria, cada día tenemos menos tiempo, por lo tanto necesitamos ser eficientes y eficaces en nuestro tratamiento. ¿Ok? La eficacia está definida, como ustedes lo ven ahí, como esta capacidad para lograr el efecto deseado la capacidad de lograr este efecto que se espera o que se desea, ¿no es cierto? Tengo un pequeño problema acá con mi presentación. Voy a ver. No. Hice una cosa que no debía. Ya. Ahí sí. Ahora sí estamos. Y entonces la eficiencia, que es esta capacidad de lograr el efecto que nosotros deseamos, pero idealmente con el mínimo de recursos posible o en el menor tiempo posible. ¿Por qué es tan relevante, según yo, esto en nuestra práctica diaria? Porque la terapia periodontal, para el éxito, está basada en estos tres grandes pilares, que es la terapia periodontal propiamente tal. Segundo, el control por parte del paciente de su biofilm. Y por último, y no menos importante, la terapia de soporte periodontal. ¿Ya? ¿Cuál es el gran tema con relación a la eficiencia? De lograr este objetivo que nosotros queremos, pero con el menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Para lograr eso, y no desgastarnos nosotros en el trabajo con nuestros pacientes, es que necesitamos la adhesión del paciente. Y esa es nuestra gran tarea. Y no es mi idea latearnos con definiciones, pero un poco para enmarcar que esa adhesión, este grado en el cual el comportamiento personal coincide con las recomendaciones que nosotros le hacemos a nuestros pacientes. Y para eso es muy importante, entonces, la higiene oral y, nuevamente, la terapia periodontal de soporte.
Y esto es un poco una muestra de estudios que se han hecho históricamente con respecto a los pacientes que se adhieren a los tratamientos y los pacientes que no se adhieren. Y en un estudio de Wilson, que ya tiene sus años, pero que todavía sigue válido, si uno no hace mucho con los pacientes, si uno no genera un buen equipo dentro de la misma clínica, lo que normalmente pasa es que solo el 16% de los pacientes cumplen en venir a sus mantenciones periódicas. Después, el 34% nunca más va a volver. Y el 50% restante va a volver a veces cuando tenga molestia. Entonces, nuestro desafío hoy día es tratar de subir este número, este 16%, de forma tal de que nuestra práctica clínica sea mucho más eficiente. ¿Ok? Y si ustedes se fijan que este otro estudio, que es del 2001 de Noaes, a 10 años la adherencia fue de un 45,8%. ¿Ya? Y el 59% de los pacientes de 30 años o menos no cumplen. Entonces ahí hay otro dato. Los pacientes que son más cumplidores, sin que uno haga nada en la clínica, son los pacientes sobre 40 años y las mujeres, para que lo tengan como dato. Perdón. El 14% de los pacientes que fueron erráticos, es decir, que fueron alguna vez a la clínica y después nunca más volvieron, perdieron dientes. Sin embargo, aquellos pacientes que lograron mantener su adhesión regularmente, no volvieron a perder dientes. Eso hace que sea muy relevante los esfuerzos que nosotros podamos hacer en la clínica para lograr que los pacientes sigan sus mantenciones periodontales. Después, tenemos que en estudios universitarios, el porcentaje de adhesión varía. Nuevamente, esto se condice con lo anterior. Los universitarios, la gente joven, cuesta mucho más que adhieran a los tratamientos. Por lo tanto, el desafío está en ese grupo etario. Y los intervalos de la terapia periodontal de soporte van a estar evidentemente relacionados con el mejoramiento de la higiene oral de los pacientes. Es decir, si un paciente, ustedes se dieron cuenta que logró un buen control de su higiene oral, ya no va a ser necesario visitarlo cada 3 meses o cada 2 meses, sino que puede ser perfectamente citado cada 6 meses o incluso hasta una vez al año. Entonces la pregunta que siempre uno se hace, ¿por qué los pacientes son malos adherentes a la terapia periodontal de soporte? En general a los tratamientos odontológicos. Y una de las explicaciones es que tenemos este comportamiento autodestructivo. La segunda explicación, el miedo que normalmente todo el mundo tiene a la atención dental. Además hay un tema que nosotros tenemos que convivir, que es el hecho de que normalmente de enfermedades odontológicas nadie se muere. Y si ustedes comparan la adhesión, por ejemplo, a los tratamientos de los cardiólogos, se van a dar cuenta que la adhesión a esos tratamientos tampoco es mucho mayor. ¿Ok? Pero, sin embargo, esos pacientes sí están en riesgo de morir. Por lo tanto, ahí hay otro tip que tiene que ver con el castigo. No es un buen aliado el hecho de el paciente retarlo, como decimos acá en Chile, o decirle no de buena manera que deba venir al odontólogo. Y otro mea culpa es el hecho de que los pacientes perciben esta indiferencia por parte del profesional, y no solo de nosotros, sino también es muy importante el equipo que trabajamos con nosotros, la asistente dental, incluso desde la recepcionista. Es muy importante que ustedes enseñen a todo el equipo de trabajo a que al paciente lo haga sentir lo mejor posible. Desde que el paciente da
un pie en la clínica. Otro mea culpa, error que tenemos muchos profesionales de la salud, tanto médicos como dentistas, en hacer sentido de superioridad frente al paciente. Creo que es una mala idea. Además de todos los eventos que eventualmente podemos tener estresantes en la vida, que nos van a hacer difícil que vayamos al dentista, y a veces hay creencias erradas sobre la salud y eventualmente los problemas económicos. Creo que hoy día hay hartos argumentos para poder combatir estos problemas de adhesión, desde el tema clásico de enseñar a los pacientes la importancia de la higiene oral, por ejemplo, hay unos últimos estudios en fisiología que están correlacionando la ausencia de dientes con una disminución de la irrigación de algunos centros cerebrales, principalmente el núcleo mesencefálico, que está asociado con la boca, y cómo los adultos mayores que no tienen dientes, entonces empiezan a tener problemas cognitivos. Y a su vez, por el otro lado, también tenemos que bajo el mismo concepto, los recién nacidos o los niñitos de 6 meses, 1 año, hay un cambio cognitivo importante una vez que empiezan a salir los dientes. Entonces, la dentadura también estaría favoreciendo, y es súper bonito esos estudios que están haciendo, favoreciendo la capacidad cognitiva del ser humano. Por lo tanto, creo que la salud oral o el tema odontológico ya está saliendo solamente de lo típico que es el problema de que se le van a caer los dientes o que va a tener caries, sino también hay problemas integrales de incluso de mejor desarrollo cognitivo en los pacientes. Así que eso ténganlo también como un buen argumento para enseñar a los pacientes. Y esto es un poco lo que les decía recién. Si ustedes se fijan en los factores relacionados con la adhesión a los tratamientos periodontales, tenemos que los pacientes que son mayores y las mujeres son las que tienen un efecto positivo en la adhesión a su tratamiento. Y eso ustedes se van a dar cuenta. Normalmente las mujeres en general son más preocupadas del tema estético y también del tema de la salud. En cambio nosotros los hombres somos bastante más despreocupados. Así que ahí está la tarea de donde tenemos que enfocar nuestra terapéutica y nuestro esfuerzo. ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, después de todos estos problemas que vimos, ¿cómo podemos hacer para mejorar la adherencia de nuestros pacientes a los tratamientos de mantención periodontal y de odontología en general? Primero, simplificar. O sea, mientras más sencillos sean los cambios que ustedes les generan a los pacientes, es mucho más probable que esos cambios puedan ser llevados a cabo. Acomodar la práctica y que las sugerencias calcen con las necesidades del paciente. Aquí es muy relevante esta primera cita en la cual usted hace una anamnesis y no solo pregunten por cosas de salud general o salud odontológica, también pregúntenle cuáles son sus inquietudes, qué es lo que le gusta, qué música le gusta. Nosotros incluso implementamos a raíz de un consejo que nos dio un colega, les preguntamos a los pacientes qué música les gusta. Y a la sesión siguiente, sin que ellos sepan, y le colocamos, porque hoy día es gratis Spotify, me imagino que en todo el resto de Sudamérica también, así que no es un gasto que ustedes van a tener que hacer muy importante, el costo es cero, y le colocamos la música que le gusta al paciente. El paciente no se dio cuenta y la música que le gustó, y fíjense usted que con estas cuestiones que son súper sencillas, el paciente se siente mucho más cómodo. Y lo que uno diga lo recibe de otra forma, y después da las gracias, fíjense, lo que es más increíble.
le da las gracias al paciente a uno por colocarle la música que le gusta. Es una cosa que puede parecer, a mí parecía casi ridícula o tonta, pero en la medida que lo empecé a hacer, los pacientes empezaron a agradecer, fíjese. Así que están mucho más receptivos a lo que uno les dice cuando están escuchando la música que les gusta. Se lo doy como tip. Después, recordar, confirmar las citaciones a los pacientes. Y aquí es muy importante el trabajo en equipo de su asistente, de la gente administrativa que tenga en la clínica, para ir anotando e ir generando ustedes mismos una suerte de listado de sus pacientes que tienen que venir a las citaciones correspondientes en las fechas que ustedes han determinado. Yo tengo un dato sacado, uno eventualmente no necesita más pacientes, llega a un cierto número y uno pudiese vivir solamente de mantener un flujo de pacientes vistos mensualmente, vistos diariamente. Y no necesita desgastarse en ir a buscar más pacientes para la clínica, más pacientes. Si que uno es capaz de mantener un flujo de pacientes, con toda esta cosa que le estoy diciendo, ustedes perfectamente pueden hacerlo y vivir felices de la vida, sin necesidad de estar haciendo más publicidad, que hoy día hay publicidad dentista por todos lados, y aprovechar el mismo potencial que tienen con sus pacientes y eso eternizarlo con esta mantención. De hecho, aquí en Chile es súper famoso casos de, no tanto de dentistas, sí, de cardiólogos, que si ustedes van al médico no tienen hora en un año, porque a los gallos no les interesa tener más pacientes. Mantienen los pacientes que tienen y listo. Otra cosa importante, informar de sus logros respecto del tratamiento al paciente. Este refuerzo positivo es muy importante. Y entregarle la información acerca de la enfermedad que tiene. Hoy día, en el tema particularmente de periodoncia, está la relación cruzada con parto prematuro, con diabetes. Por lo tanto, esas informaciones son súper relevantes porque normalmente los médicos no se las entregan, porque no lo saben. Así que es una responsabilidad nuestra también entregarles esa información y que es importante que los pacientes la conozcan. Como les decía, el reforzamiento positivo, y cuando uno conoce más a su paciente, identificar posibles efectos o conductas que tengan ellos que van a dificultar la adherencia. Y conversar con esos pacientes que ustedes saben que pueden ser erráticos, que pueden ser que vengan una vez y después no vengan por 2 años, conversar con ellos, darse el tiempo, porque yo creo que darse este tiempo con los pacientes es una muy buena inversión en salud para los pacientes y también a ustedes para la mantención de su clínica. Registrar las citas, anotar qué le hicieron en esa sesión a cada paciente. Y nuevamente, aquellos que ustedes se dan cuenta que está bajando su adhesión, conversar. Llamarlos, pedirles que su asistente los llame y ustedes conversan con ellos y ven qué es lo que les está pasando. Haciendo estas actividades, entonces aquí hay un dato de la literatura en el cual hay un aumento entonces de este 16% a un 30% de los cumplidores en todas las visitas. Los no cumplidores bajan de un 34% a un 20%. Los erráticos, fíjese, esa es una tarea que hay que hacer, no variaron. Pero sin embargo los cumplidores aumentaron y fueron a expensas del grupo que era no cumplidor. Y los cambios, y esto es muy importante, por eso lo puse con un color distinto y un poco más grande, son atribuibles a los esfuerzos no solo suyos, sino del personal completo de la clínica. Por lo tanto, aquí es un trabajo que es grupal y ustedes tienen que ser capaces de enseñar a todos los miembros de su equipo
a que trabajen juntitos, unidos, para lograr los cambios en los pacientes. No es una tarea fácil, pero creo que vale la pena y que hay que hacerla. Y otra cosa que es muy, pero muy importante, que ustedes lo tengan internalizado, es que no basta el hecho de entregar información. Porque uno piensa que, bueno, yo se lo dije al paciente, se lo he explicado tantas veces, pero eso está archivisto, que esa entrega simple de información no cambia conductas. Y nuestra tarea es tratar de cambiar esas conductas del paciente. ¿Ok? Y ustedes se fijan que esto corrobora todo lo que hemos dicho en estos pacientes que no hacen su mantención, aumenta el número de caries, aumenta el número de pérdida de inserción, de más allá de 2 milímetros. Y en aquellos pacientes que sí vienen a revisión, la cantidad de caries nuevas es muy baja. Y bueno, no esperen que haya un aumento en la inserción. Básicamente, ojalá que el paciente no siga perdiendo inserción. Con eso estamos pagados. Entonces, aquí, y esto, entrena a su equipo de salud cómo hacer las enseñanzas en las técnicas de higiene oral. Hoy día sabemos que tanto el esfuerzo que hemos hecho históricamente por enseñar distintas técnicas de higiene, que la de Charter, que barrido, qué sé yo, y lo que nos estamos viendo es que al parecer la técnica da un poco lo mismo, porque los pacientes lo que se les debe inculcar es que sean eficaces con su tratamiento, perdón, con su higiene. Por lo tanto, para eso, más importante que la técnica en sí, lo importante es que ellos se den cuenta si lo han hecho bien y si lo han hecho mal. Y para esto, ustedes tienen que enseñarles a que ellos se hagan un autoexamen, vean el color, cuál es el color normal de la encía, cuál es el color alterado de la encía. Son cambios que no son fáciles de percibir entre el rosado pálido y el rosado ya un poco más rojo. Hay que enseñarlos a ver. Hay que enseñarles a darse cuenta que no es normal que la encía sangre, pero a su vez, si es que la encía sangre, enseñarles que es normal porque está inflamada. Y aquí cortar el círculo vicioso que se genera en todos los pacientes, que es una vez que el paciente se está haciendo la higiene en una encía inflamada, va a sangrar. Y lo que sucede es que entonces el cepillado lo hace de menor calidad, porque considera que si lo hace un poquito más fuerte, va a sangrar. Y al hacerlo de menor calidad, entonces, más acúmulo de biofilm, de placa bacteriana, y eso genera aún más inflamación. Por lo tanto, ahí el tip a enseñar a los pacientes es, si la encía está inflamada, va a tardar a lo menos 3 o 4 días en desinflamarse, y esos 3 o 4 días va a sangrar, y usted no debe preocuparse y debe realizar un cepillado con la misma intensidad y con la misma calidad. ¿Ya? La otra cosa importante, entonces, es ocupar y recetar los agentes reveladores de placa. No es necesario que se ocupen todos los días. Bastan con que lo ocupen una vez a la semana. Después del cepillado en los sábados, domingos, que tienen más tiempo los pacientes, que ahí controlen su cepillado. No agobien a los pacientes con enseñarles a ocupar. Que se laven 4 veces al día, que ocupen agente revelador de placa, que más encima la seda, que más encima la higiene interdental. Eso es poco predecible en el tiempo. Esos cambios conductuales normalmente no funcionan. Por eso les decía al principio, lo importante es hacer pequeños cambios. Pequeños cambios. Lo fundamental es que el paciente haga los mismos números de cepillados 2 veces al día, perfecto, 2 veces al día, pero mayor tiempo. Y que lo ayude con estos agentes reveladores de placa una vez a la semana, y con eso
debiese andar bien. Por lo tanto, entonces, muy importante para un buen control eficiente de la placa bacteriana, que dijimos que es uno de los pilares del éxito de la terapia periodontal, un paciente motivado, y esa es nuestra responsabilidad, un paciente educado en salud, que sepa cuáles son las técnicas, pero por sobre todo que tenga un control eficiente de la técnica que realiza. Y después, un refuerzo y un control permanente. Y ahí está, entonces, las dos pilares fundamentales que ya hemos realizado: el control del biofilm, la terapia periodontal activa que ya se realizó, y la motivación para hacer una buena terapia de soporte periodontal. Entonces aquí la pregunta es, vamos a hacer nuestra terapia de soporte. ¿Cómo, cada cuánto tiempo lo vamos a dar a los pacientes? Y la idea es que ustedes sean capaces de determinar el riesgo a enfermar de los pacientes. ¿Ok? Y para eso hay que identificar aquellos subgrupos de la población o de pacientes que después de la terapia y durante la terapia periodontal de soporte, entonces experimentarán una mayor pérdida de inserción. Ese es nuestro objetivo. Y para eso tenemos que conocer y controlar aquellos factores y o marcadores que tienen una mayor potencia respecto a la predictibilidad de los resultados después de la terapia periodontal activa y durante la terapia periodontal de soporte. Por lo tanto, aquí la palabra es riesgo. ¿Cómo valoramos el riesgo? Se valora a 3 niveles: a nivel del paciente, del diente y del sitio. ¿Ok? No los voy a latear mucho en las definiciones de cada uno de los niveles, porque yo creo que ustedes esto lo manejan. Y a nivel de paciente, entonces, ¿qué vamos a valorar? Las condiciones sistémicas y genéticas del paciente, si el paciente presenta tabaquismo o no, cómo son con el cumplimiento de las visitas de control y cómo es la higiene. A nivel del diente, pérdida de soporte, edad del paciente, la presencia o no de lesiones de bifurcación, si hay o no factores iatrogénicos, cuantificar la movilidad y determinar cuántos dientes ha perdido. A nivel del sitio, la presencia de sangramiento a sondaje, supuración y profundidad de sondaje y pérdida de inserción. Si nosotros valoramos correctamente el riesgo, vamos a poder determinar la frecuencia de las visitas entonces a la terapia periodontal de soporte. Y entonces tenemos que estos factores o marcadores son los que generan mayor potencia de predictibilidad, que es la condición sistémica o genética del paciente, el tabaquismo, la pérdida de soporte con relación a la edad, la pérdida de piezas dentarias, sangramiento sondaje y pérdida de inserción mayor a 4 milímetros. Y esto generó en el año 96 un modelo de riesgo que lo desarrolló Lang y Tonetti, que es el que están viendo ahora en pantalla, y que entonces, una vez que uno ha determinado todas estas variables, genera un área de este hexágono, o octágono, sí, este hexágono, y en la medida que el área es mayor, entonces el paciente tiene un riesgo mayor. El área es menor, hay un riesgo menor, y la situación en los pacientes de bajo riesgo puede ser una vez cada 6 meses o una vez al año. Ahora, probablemente me van a preguntar, pero ¿cómo voy a calcular esto si esto es tan difícil? ¿Cómo este doctor qué se le ocurre? Bueno, abajo hay una página web, ustedes la anoten ahí, que es de la Universidad de Berna. Y está este mismo modelo en PerioTools. Uno se mete, anota estas variables que ustedes han medido, el porcentaje
de sangramiento, las pérdidas de inserción, si el paciente es tabáquico o no, anotan los datos y el programa les arroja de manera gratuita la valoración del riesgo. Entonces, nuevamente, hay que invertir 0 pesos y ustedes pueden valorar de forma eficiente el riesgo de su paciente para ver cada cuánto tiempo lo van a citar a las mantenciones. A mí me parece que esta cosa es fantástica. Todo lo que es gratis por el internet es fantástico. Y una vez que valoran el riesgo, entonces, tenemos que realizar nuestra terapia de soporte, y yo aquí les doy un mini tip con relación a qué hacer en cada una de las etapas y cuánto tiempo demorarse. Y en la primera etapa, que uno se puede demorar no más allá de 15 minutos, que es básicamente la actualización de la ficha clínica. ¿Ok? Preguntarle si tiene alguna enfermedad nueva desde la última vista, desde el último examen, volver a realizar el examen intra y extraoral y realizar su examen periodontal. Agarrar la sonda periodontal, medir todo esto y, si es necesario, entonces pedir nuevas radiografías. Listo. Son 15 minutos, no se demoraron más. Después, reinstrucción e instrumentación. Le hacen ustedes un chequeo de cómo está la presencia de placa bacteriana, refuerzan la higiene oral y agarran su instrumental piezoeléctrico y eliminan la placa bacteriana y eventualmente depósitos duros que existan supra y subgingival. Y esto, nuevamente, es rápido en un paciente de mantención, no se demora más allá de 25 minutos. Y después, dejando para el final las horas en que están con sacos periodontales activos y realizan su alisado radicular. Como el tema de la eficiencia y la eficacia, a mí me parecen que estas curetas que están acá, que tienen, que por el mismo lado son 11, 12, 13, 14, que son de American Eagle, son una muy buena idea, porque nuevamente en una misma cureta tienes 2 curetas. Entonces, para sectores posteriores ocupas una cureta, para sector anterior otra cureta y sería. ¿Ok? Y por último, el pulido coronario y, si es que es necesario, fluoración cuando está expuesta a la superficie radicular. 5 minutos. Y en esto se demoraron 50 minutos y tienen su mantención periodontal lista. ¿Ok? Muchas gracias. Esto ha sido un gusto para mí haber compartido esto con ustedes. Ojalá les haya servido. Si tienen alguna consulta, estoy dispuesto y feliz a poder contestarla. Ustedes me dirán en México.